Wilfredo, y gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo en la foto del día. Un beso y un abrazo para todos ustedes y gracias por sintonizarnos. Como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy nos acompaña la licenciada Gisela Canales, es la creadora de la plataforma de educación financiera Dele Peso a sus pesos. Si usted todavía no conoce esta plataforma, vaya al sitio web que luego ella le va a estar diciendo cuál es la dirección exacta, el link donde usted puede ir a informarse sobre educación financiera. Y hoy vamos a estar abordando el tema de unos tips súper necesarios para administrar mejor nuestros ingresos. Generalmente uno, dependiendo del ingreso, como lo recibe, ya sea mensual o quincenal, hay que irnos educando porque por lo general uno, en vez de priorizar los gastos principales, vamos con aquellos gastos hormigas, como se le dice. Bienvenida, licenciada. Gracias. Y mencionaste un punto clave, el tema de los gastos hormiga. Y aquí un mito que quisiera derribar es que no es que sean malos por sí mismos, lo malo es que no los incluyamos en nuestro plan mensual o quincenal. Entonces, como no los incluimos en el plan, al final hacemos ese gasto, pero no están en esa cuenta, entonces te sacan de los números. Es decir, si vos tenías previsto gastar 100 córdobas, por decir algo, terminaste gastando 120, pero solo tenías 100, entonces no te alcanza y tendés que dejar de comprar algo que tal vez sí era necesario, o dejaste de pagar algo, te atrasaste en algún abono. ¿Por qué? Porque te lo gastaste anticipadamente. Entonces, por eso lo primero que hay que hacer es eso, un plan. La gente mucho le tiene como miedo a la palabra presupuesto, por eso yo trato de simplificarlo y decirlo como tu plan de gasto. Es decir, antes de que vos recibas tu pago, para que cuando vos ya lo tengas, te caiga en tu cuenta o te paguen en efectivo, vos ya sepas para qué se va a destinar. Entonces ese plan te va a decir en qué vas a usar el dinero y ahí tenés que incluir todo. ¿A qué me refiero? Si vas a la fritanga los viernes o si te pasas comprando un café. ¿Por qué? Porque incluir esto. Así es, incluir todo esto para que podamos hacer unas cuentas reales. Realmente qué es lo que estamos comprando, en qué estamos gastando, para que al hacer los números, digamos, todos estos números de esos gastitos de la fruta que compro en la parada del bus o ese taxi improvisado, ¿verdad? Pero porque me levanté más tarde, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me suma versus cuánto realmente recibo? Entonces, generalmente eso no cuadra y ahí es donde vos ya te vas a dar cuenta, pero ¿cómo te vas a dar cuenta si no lo incluís, verdad? Todas esas pequeñas cosas que muchas veces creemos que nos suman y se nos llevan gran parte de nuestro dinero. Ahora, algo que me encantaría destacar y es necesario que apuntemos en una lista cada gasto, por muy mínimo que sea, incluirlo siempre en esta lista. Ahora, la gente dice, pero qué pereza, digamos, incluir la galleta de 5 córdobas que me compré, pero es necesario y me gustaría que nos compartiera tal vez algunos consejos de cómo hacer más simplificado el hecho de anotar cada gasto que estamos realizando. Mira, es lo ideal. Sin embargo, yo sé que vivimos en mil cosas y se nos va a olvidar. La galleta de 5 pesos. O se te quedó la libreta, entonces pudiera usar tu celular. Hay una parte siempre para hacer notas, o si tu celular no tiene la opción de hacer notas, como que vas a crear un nuevo mensaje y lo dejas en borrador, ya sabes, un mensaje de texto o un WhatsApp, ya depende de vos, pues de cómo lo que uses más, y vas apuntando. Pero otra recomendación que yo les pudiera hacer para que esto les funcione es, tal vez han escuchado de los sistemas de sobre. Bueno, pueden hacer sobre o bolsitas y antes de empezar a gastar, vos separás cuánto tenés disponible para ese tipo de gastos de la galleta de 5 pesos o una gaseosa, un jugo. Digamos que vos vas a destinar en la quincena 200 córdobas. Entonces vos lo vas a tener en una bolsita aparte o en un monederito aparte, pero separado, y vos ya sabés que ese es el dinero que únicamente podés tocar para esos gastos. Realmente este sistema de sobre o de bolsas, que es más aterrizado a Nicaragua, vos podés usarlo para todo. Es decir, en cuanto recibís tu pago, separás cada cantidad según cada obligación, ¿verdad? Obviamente tenés que priorizar lo básico como tu comida, transporte, medicina si fuera el caso, pago de educación, etcétera, pues casa, transporte, lo que sea. Y separás cada uno de estos tipos de gastos para que vos no toques de forma innecesaria y comprometés que puedas cumplir. Aquí es clave que tomemos en cuenta el pago de deuda, porque muchas veces nos empezamos a gastar, no nos damos cuenta y desajustamos la cuota. Entonces, recordemos... Después lo repongo, dice uno. Y no se repone. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque, aunque sea un atraso de un día, o la diferencia sea de 10 córdobas, llevaste 10 córdobas menos, ya no está dando la cuota completa. Entonces va a entrar en mora y esto va a afectar tu récord crediticio. Así que tenés que tener mucho cuidado y recordar que un contrato firmado es algo que tenés que cumplir.
Ahora, las personas que, digamos, ya sea de forma quincenal o mensual están recibiendo sus ingresos, es importante que esta planificación se realice antes de recibir este pago o después, porque uno dice, bueno, no tengo el dinero en mis manos, entonces, ¿qué es lo que voy a planificar? Así es. Sí, definitivamente por eso el presupuesto, su nombre lo dice pre, es decir, Sí, antes. Antes, algo que ya tenés previsto que va a pasar. Entonces, vos ya sabes qué cosas fijas tenés que gastar. Si pagas alquiler, si gastas en transporte, todas esas cosas, pagos de cuotas de deuda, todas esas cosas, vos ya podés ponerlas en una lista, vos ya sabes que los próximos meses, todos los meses los vas a gastar. Entonces, tenés que, ojo, aquí tratemos de no dejarlo tan apretado porque sobre todo con los cambios de precios que hay en los últimos meses, teníamos previsto, digamos, gastar 500 córdobas en comida, por decir algo, pero tal vez esos 500 van a ser 550 o 600. Entonces, por eso es que tenemos que dejar un poco holgado ese presupuesto o ese plan de gastos para que realmente podamos maniobrar y no tengamos que dejar de consumir algo a causa de esto. Lo ideal no es que si mis ingresos son 5,000, voy a poner en mi plan 5,000, no, sino que démonos un poquito por abajo y siempre tengamos en mente no gastarlo todo. ¿Qué significa no gastarlo todo? Ahorrar un poco. Aunque ahorres 100 córdobas, 50 córdobas, 200 córdobas, todo es válido. Lo importante es que no te gastes todo y dejes siempre un monto por cualquier situación inesperada. ¿Sabe que eso es clave lo que acaba de mencionar? Sobre todo porque, bueno, ahorita en mi mente, porque esto también sirve de forma personal y es una educación financiera que nos ayuda a todos. Y lo primero que yo pensaba cuando usted me decía, hay que hacer sobrecitos para poder administrar mejor tu dinero y cuál es el gasto para la comida, el gasto para los extras, etcétera. Yo decía, bueno, si yo percibo, por un ejemplo, 10,000 córdobas, 8,000 córdobas al mes, decía yo, voy a hacer el presupuesto para los 8,000 cerrados. Y no estamos pensando ni previendo en que tenemos que ahorrar. Y usted decía, aunque sean 100 córdobas, y eso es algo importante. Uno acá en Nicaragua dice, 100 córdobas no son nada, ¿para qué los voy a ahorrar? Mejor me los como. Así. Y o tenemos la idea de que para qué voy a ahorrar si no voy a disfrutar lo que gano, si me pasa algo, no disfruté mi dinero. Pero recordemos que mientras eso pasa, si acaso ocurre de que te va a pasar algo, que te vas a morir o lo que sea, porque eso es lo que dice la gente, tenés un montón de gastos que enfrentar, tenés un montón de situaciones que sí se pueden presentar y que tenés que hacerle frente. No te vayas lejos, algo súper sencillo, vas saliendo de aquí y se te quiebra el tacón. Así es. A esa hora, ¿qué haces? Buscar un zapatero. Y si no andas ni un cordón en el bolsillo, ¿cómo vas a pagarle a ese zapatero? A pedir prestado. Y después esa deuda que y desajustarte de lo que así está. Es, ya te deja una cantidad en contra para tu próximo pago. Entonces, por eso es que tenemos que tener siempre ahí disponible algo para esas situaciones inesperadas. Así, voy a invitar que usted ahí en casita aliste lápiz y papel, porque a continuación la licenciada nos ha enviado los tips así bien puntuales para que usted los tome en cuenta y se eduque financieramente. Adelante. Consejos para distribuir correctamente nuestros ingresos. El 50% de nuestros ingresos debemos utilizarlos para gastos regulares. Estos son, por ejemplo, alimentación, salud y educación. El 30% podemos destinarlo a pagos de deudas sanas. Por ejemplo, invertir o comprar algo que a futuro duplique su valor, como un lote de terreno, o adquirir una vivienda en condiciones razonables. El 20% restante podemos ahorrarlo con metas a largo o corto plazo. Los consejos anteriores se cumplirán si elaboramos un plan mensual, es decir, un presupuesto. Esperamos que estos consejos puedan servirte de mucha ayuda. Gracias, licenciada, por todos esos consejos. Y es lo que me llamaba la atención, el 30% a deudas sanas. Y acá el detalle pues, de nuestro país, que sabemos de que estamos pues, en una crisis económicamente hablando. Y la gente dice, ¿cómo yo voy a endeudarme sanamente, como usted lo decía, dando el 30% de mi salario en tal vez algún negocio o algún elemento que después tal vez no me vaya a resultar? Porque acá lo que predomina es el miedo, y tenemos miedo en hacer inversiones que tal vez nos va a ir bastante bien, pero nos abstenemos de ello y preferimos mejor gastar este dinero en otras cosas que no valen la pena, y es ahí donde nos vemos mermando de gastos, ¿no? Tomen en cuenta una cosa, aquello en lo que gastaste puede ser una fritanga, puede ser un par de zapatos, ropa, lo que sea. ¿Qué te deja y en cuánto tiempo te va a durar?
Es decir, sí, una fritanga o una cena en un restaurante muy rico, Me quitó el pero antojo. ¿cuánto me duró? 1 hora, 2 horas. Sí. Y después no tuviste nada a cambio. Entonces, la inversión siempre va a ser un riesgo. Y con el tema de las deudas sanas, ¿a qué me refiero? A eso, de que se pueda multiplicar o te pueda hacer tener Algo que te dinero, genere. te regrese dinero en algún momento. Por ejemplo, vos adquirís un crédito hipotecario, esa vivienda va a adquirir valor en el tiempo y vas a poder recibir más dinero a cambio de ella. Cualquier negocio, por muy pequeño que sea. Entonces tomemos en cuenta, perdamos el miedo, porque al final administrar nuestras finanzas sanamente significa que usemos el dinero para las cosas que nos hacen sentir bien y vivir mejor. Entonces, usémoslo realmente de esa manera, no pensemos solo en el hoy, en el consumir en el momento, que no nos va a dejar nada en el largo plazo. Yo para finalizar la entrevista solo quiero que nos comente un poco de la página web donde estás trabajando también, para que ahí usted pueda encontrar más consejos de cómo ordenar sabiamente los ingresos y poderlos administrar correctamente. Así es, pueden encontrar mucha información sobre cómo salir de deudas, cómo empezar a ahorrar, cómo administrar tus ingresos, entre muchas otras cosas, como por ejemplo, cómo calcular tu pensión de vejez en delepesoasuspesos.com. También nos pueden buscar en Facebook como Dele Peso a Sus Pesos y ahí pueden encontrar los distintos enlaces para los artículos que les van a ayudar a que su dinero se estire más. Así es, muchísimas gracias, licenciada, por toda esa información. Tómalo en cuenta porque es importante, sobre todo en estos dorados tiempos que necesitamos ahorrar.